tenemos palabra, ¿no? Para darnos una promesa, para exhortarnos, ¿por qué no? Pero cuán importante... Para fortalecernos. Para fortalecernos. ¿Cuántas veces una palabra cambia nuestro día, Viviana? Cambia nuestra noche. Así es. Nuestra noche, ¿no? La Biblia dice, por la noche será el lloro, pero por la mañana vendrá la alegría. ¡Qué palabra! Exacto. Una esperanza se abre, ¿no? En medio de lo malo, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Sí, cada palabra que puede llegar a tu vida puede cambiarte, definitivamente. Eso vamos a ir entrándonos en la palabra. Pero, ¿qué piensan ustedes, chicas? Díganme, a ver, ¿qué piensan en cuanto a la palabra? ¿Qué hace la palabra de Dios en su vida? La que quieran. La palabra nos afirma, nos da seguridad, nos trae esperanza. ¡Wow! Nos da seguridad, dijiste, Ivana. Sí, nos da seguridad. En momentos donde hay tanta inseguridad, tanto temor. Exacto. Es su palabra, es que en esos momentos... Va a poner qué hace la palabra de Dios en su vida. Como decía Ivana, ahora dice, nos afirma, nos da seguridad. Es algo maravilloso. Vos fíjate, la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Mirá si te da seguridad, ¿no, Ivana? Lo que vos decías recién, ¿no? Es tremendo. En medio de todo esto que se puede vivir, es su palabra la que nos da seguridad, nos trae... es como un... No me sale la palabra, pero es como que nos rodea, ¿no? En medio de todo esto... Nos abraza, ¿sí? Nos abraza, claro. Wow. Pues fíjate que dice la palabra, no, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Wow. Muy poderoso. Poderoso. La verdad que sí. Maravilloso. Por ahí, Mica, Karina. Wow, yo estoy experimentando que la palabra llega hasta los tuétanos. Esa parte creo que es como, wow, a lo profundo, ¿no? A veces somos muy superficiales en un montón de aspectos de nuestra vida y es la palabra la que te da ese como la estocada final, tac, esto se termina acá, este proceso se termina acá. ¿No? Claro, y vos decís, a veces aconsejando a otro te ves reflejado en que quizás no lo tenés tan resuelto en tu vida y eso es maravilloso. El maravilloso. Sí, exacto. Direcciona, redarguye. Claro, wow. Mirá qué lindo, Mica, Cari, Vivi. Mirá, ya las personas empiezan a participar. Silvia Rodríguez dice que nos cambia la mente la palabra. Muy bien. Sí, nos ayuda a pensar de manera diferente, ¿no? Sí. Wow. Qué bueno que se animen a compartir lo que están viéndonos. Sí. Para ustedes, ¿qué hace la palabra de Dios en su vida? ¿Qué cosa hace la palabra de Dios en su vida? Ayúdennos, esto nos edificamos. Compartan, porque ahora no podemos decir hermano que en esa lado, así que vamos, compartan. De esta manera estamos juntos, ¿sí? Por ahí, Cari, ¿qué es la palabra de Dios en tu vida? ¿O qué hace? Sí, en mi caso siento que la palabra de alguna manera me acomoda, me revela, creo que es reveladora para mí. Todo el tiempo me está revelando por qué me encuentro en la situación que me encuentro, por qué me pasan las cosas que me pasan, pero a la vez no solo me muestra en el lugar donde me encuentro, sino que me da la dirección hacia dónde debo ir. Si me encuentro equivocada o si voy por buen camino, es mi brújula la palabra. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Nos confronta, dicen ahí. Claro que nos confronta, sí. Bueno, lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino, ¿no? Dice su palabra. ¡Wow! Que lo estamos diciendo todos. Vos fíjate, Viviana, mucha gente que vive en mucha confusión, mucha oscuridad, que a la hora de tomar decisiones no tienen un norte claro, no saben cómo tomar una buena decisión. Pero vos decías, tu palabra es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino, me permite ver con mayor claridad todo, ¿no? Cada decisión, cada paso que doy. Cuando conocemos la palabra, esa palabra nos guía. Así es. Me parece loco porque es algo que estamos viviendo acá internamente, pero para hacer y salir como salimos, ¿cuál te tuvo que hacer, no sé, peripecia con las luces? Hay 50.000 luces acá, para que podamos vernos como, ¿no? Yo decía, tanta luz, tanto mover acá, clavar allá, y sí, y cambiaba, cada luz que ponía cambiaba, la luz produce esta
¿cómo se dice?, destello, ¿sí?, que hacía mucho más nítido lo que se veía. Entonces, lo mismo pasa en nosotros, ¿no? En nuestras vidas. La palabra de Dios viene a... El apóstol Pedro va a decir que hacemos bien en prestar atención a la palabra, porque es como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, ¿no? Wow. Dete nos dice que nos corrige y nos hace caminar derechito, dice. Dete. Y Juana dice, nos reenfoca. Marcelo Vergo dice, nos restaura y nos anima. Sí, nos anima en nuestro camino, dice. Bien, wow. Bien. Excelente. Hermosas participaciones. Creo que entonces es importante que hablemos de la palabra, ¿verdad? Claro. En Efesios 4, 14, 15, ¿sí?, dice, así ya no seremos más como niños fluctuantes que van de un lado al otro, ¿sí?, persiguiendo nuevas doctrinas o nuevas enseñanzas, ¿no? Y dice, Dios quiere que crezcamos hasta ser en todo como Cristo. Por eso es tan importante la palabra a nosotros, ¿no es cierto? Para no ser esos niños fluctuantes, esos que van de un lado al otro. ¿Vieron cómo son los niños, no? Que por momentos están bien con un primo, después por momentos están bien con otro primo, o con amigos, y van cambiando hasta cuando uno va madurando y uno entiende de cómo es, ¿no? A veces se pelean y después vuelven a unirse. Bueno, más o menos como esto actuaríamos nosotros o no, si no tendríamos en claro la palabra de Dios, que es totalmente diferente a cualquier otra. Wow. Matías nos dice que la palabra de Dios es nuestra guía. Hernán Arce dice que dice, en la Biblia se establecieron pastoras, dice. Bueno, mucha gente que está participando, que está... Y de ese tema, Hernán, podríamos hablar mucho. Si querés, podemos en privado charlarlo tranquilamente. Bien. Sin duda la palabra nos lleva a transformar nuestras vidas. Por todas las cosas que decíamos y que compartían, quiere decir que nos transforman, ¿no es cierto? Que eso es algo sumamente importante, el ser transformados. Estamos en un camino a perfección, dice, ¿no? En un camino de perfeccionamiento. ¿Y por medio de qué? ¿Qué es lo que más utiliza el Señor? La palabra. Una de las cosas importantísimas que Dios tiene para transformar nuestra vida es la palabra, ¿sí? Hechos 20:32 dice, ahora les encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, que tiene poder para transformarles y darles herencia. Tal cual. Wow. Bueno, mira, Betty dice que nos da esperanza, ¿no? Y fíjate que nos encomiendo a la palabra que tiene poder de cambiarlos y darles una esperanza, ¿no? De darles Exacto. Que hay un futuro, un futuro. ¿no? Un futuro, porque la herencia habla de futuro, de algo tal que cual. ¿no? Y entonces dice que nos transformaríamos para tener un futuro diferente. Sabemos, en su palabra dice que sus pensamientos son de futuros de bien para nosotros, futuro glorioso. Así que tenemos que comprender y entender la importancia de la palabra, ¿sí? En estos días leía un bannercito que me encantó, lo compartí con las chicas, algunas de las chicas, y decía, si tenés una Biblia, lee. Si lo lees, cree. Y si crees, practícala, ¿no? Y wow, yo dije, wow, qué importancia. No es simplemente leer, no es un libro más que se lee. Definitivamente. ¿Sí? Te lleva a creer, a tener esperanza, como decía Muerte, y te lleva también a practicarla. Transforma tanto tu vida, impacta tanto la vida de uno. La historia de la humanidad nos muestra las millones de personas que fueron transformadas a través de la palabra, y personas que solo encontraron un día un Nuevo Testamento y que por leer el Nuevo Testamento y lo que hizo Jesús, recibieron salvación, perdón, llenura del Espíritu Santo. Y porque una cosa es que a veces dicen que las personas son influenciadas, pero qué poderoso es que una persona, por ejemplo, en Rusia, que es un país comunista, que no acepta la palabra, gente encontró Nuevos Testamentos y leyendo el Nuevo Testamento se salvaron y fueron transformados. Maravilloso. La verdad es que la palabra es verdadera, es la verdad, y la verdad te transforma, ¿no? Porque va derribando mentiras, ¿no? Mentiras que fuimos acumulando, ¿sí? A lo largo de los años, ¿sí? Mentiras que fuimos acumulando a lo largo de los años. Muchas veces te habrás dicho, yo no sé, yo no puedo, cuando su palabra dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Nos dijimos muchas veces, nadie me ama. Yo llegué al Señor diciendo esto.
no creo en el amor, nadie me ama, Wow. ¿sí? Y cuando me encuentro con su palabra que me dice que con amor eterno Él me ha amado. ¡Wow! Antes de que yo pudiera saber de Él ya me había amado. Entonces, Ahora, fíjate algo bien importante, Viana. Vos decías, no solo la leas, créela. Yo creo que si nos preguntamos todos los que estamos haciendo el programa y la gente del otro lado, ¿cómo nos cuesta aceptar por la fe el amor de Dios? Porque uno sabe todo lo que día a día Dios nos perdona y todo lo que nos tiene paciencia. Entonces, ese amor eterno se ve reflejado en cada uno de nosotros. Solo alguien que ama así puede amarnos, ¿no? Exacto, de hecho nadie nos amó tanto como Él, que dio su vida por nosotros. Nosotros decimos, sí, muchas veces a las personas que más amamos, tal vez a nuestros hijos, decimos, por nuestros hijos damos la vida, pero no sabemos en qué caso, si es real o si no es real. Lo decimos muchas veces, pero Cristo no solamente no dijo nada y aún así en silencio, ¿sí? En silencio es su palabra, ¿sí? En silencio fue a la cruz del Calvario. Y qué bueno podamos decirle a la gente que nos mira, Viviana, quizás no experimentaste todavía el amor de Dios, sí. Queremos invitarte que te puedas acercar a Jesús. Él vino por amor, Él vino a salvarte, Él vino a perdonarte, Él vino a cambiar tu realidad, Él vino a transformar tu destino, tu futuro, a cambiar tu pasado, porque la mayoría, todos nosotros teníamos un pasado que a muchos nos avergonzaba, que a muchos nos hacía sentir culpable, que nos condicionaba. Pero el gran amor de Dios no solo transformó nuestro pasado, sino nuestro presente y nuestro futuro. No hay nada como el amor de Dios, Viviana. Así es. ¿Y dónde lo podemos encontrar? Justamente en su palabra, ¿no es cierto? Seguimos hablando en cuanto a las cosas que Él va cambiando, ¿no es cierto? Uno piensa por ahí una mentira blanca no es tan mala. Yo llegaba con una cosa como esta, ¿no? Decían la mentira negra y la mentira blanca, ¿no? Que eran menos, era más leve. Y la verdad es que en la palabra podemos encontrar, y como decía Dete, nos pone derechito el Señor y nos dice, no, los mentirosos en el reino de los cielos no entran. O sea, no hay mentira blanca, no hay mentira negra, no, es mentira, y el mentiroso no entra en el reino de los cielos, ¿no es cierto? Otras cosas, por ejemplo, no digo lo que pienso, siento, porque así nos perdemos la paz, mejor me callo. Cuando la palabra dice decir la verdad en amor, pero decirla, no hay que callar, ¿no es cierto? Y llegamos con todas estas cosas, ¿verdad? Bueno, ahí te decían, ¿no? Que la palabra nos confronta, nos corrige. Ahora, no podríamos saber en qué punto estamos si la palabra no nos mostrara claramente cuál es la condición real de nuestra vida. El Señor dijo, conocerán la verdad y la verdad los transformará. Ahora, para yo ser transformado, primero tengo que conocer la verdad. Y la verdad duele. Exacto, claro. Y la verdad duele porque cada vez que descubrimos por medio de la palabra esas áreas de nuestra vida que están mal, nos duele, pero sin esa verdad no podemos cambiar, ¿no? Necesitamos la palabra de Dios. Exacto. Bueno, son mentiras, fortalezas, estructuras, ¿no? Que a través de su palabra Él quiere ir derribando. Pero obviamente, cualquier estructura para derribar lleva tiempo, ¿sí? Y hace demasiado movimiento, porque por ahí te encontrás en un momento cuando Dios te habla y te pone enfrente de algo, te confronta con algo que tiene que ser transformado, ves demasiados escombros, ¿por dónde empiezo? Y muchas veces querés intentar irte para no tener que trabajar. Y la verdad que el trabajo vale la pena. ¿Qué les parece a ustedes, chicas? ¿Valió la pena ir trabajando en su vida? Sí, puedo hablar por mí, que sí, valió mucho la pena. Quería compartirles algo, justo hoy veía una prédica con respecto a esto, y anoté una frase que me gustó muchísimo, que dice, la forma de interrumpir un patrón mental es hablar algo con nuestra boca, o sea, la palabra de Dios. La palabra es la que derriba ese patrón mental que tenemos, ¿no? De que no vamos a ser amados, no vamos a ser aceptados, un montón de cosas con las que venimos, y me impactó muchísimo esa frase que decía que la mejor forma de interrumpir un patrón mental, ¿no? Con lo que venimos, con esa estructura de lo que pensamos, lo podemos derribar a través de su palabra. Es la única forma que rompemos con eso. Me impactó muchísimo. Ivana, ¿cuántas veces yo recuerdo que mi mente antes de Dios decía que no podía?
Y cuando vine a Cristo, una de las cosas que yo empecé a decir, como vos decís con la boca, es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí. Todo lo puedo, y eso rompió el patrón mental y me permitió avanzar. El poder de la palabra. Claro. Sí, es tremendo. Me impactó mucho esa frase de lo que hace, ¿no? La palabra. Uno que ya conoce y sabe, pero hay momentos en los que necesita volver a escuchar estas cosas, ¿no? La palabra derriba toda estructura de nuestra mente. Por supuesto, por supuesto. Es que tenemos que entender una cosa, porque es importante. Por ahí para algunos ya lo sabemos, pero no podemos negar que muchas veces pasamos por momentos donde queda un poquito delegada la palabra, ¿sí? Es como que ya sé versículos, no la leo, pero siempre hay algo. Decía Karina algo importante. El leer la palabra para mí es revelación pura. Y tenemos, la revelación es algo fresco, es algo que sucede todo el tiempo, pero ¿cuándo sucede? Cuando la leemos. Entonces, si yo quiero saber algo nuevo de parte de Dios, si yo quiero saber o tener un consejo nuevo de parte de Dios, tengo que leer la Biblia, tengo que buscar, y que muchas veces la dejamos, ¿no? Ahora, mira esto, Matías nos dice que es la palabra la que nos da fe, ¿no? La dice así que la fe... Por el oír la palabra, dice muy bien, Matías, o sea, claro. Es imposible que yo pueda tener verdadera fe si no escucho la palabra, no leo la palabra, no medito la palabra. ¿Podemos decir que medimos nuestra fe de acuerdo a lo que estamos leyendo su palabra? Sí. Y Sol Gómez dice que la fe nos consuela también. Perdón, la palabra nos consuela. Exacto. Entonces, yo creo que hay un poder enorme en la palabra, pero como vos decías, hay que leerla, hay que creerla y hay que vivirla. Exacto, hay que vivirla. Qué claves poderosas. Bien, decía que el problema en este tiempo es que tenemos la autoridad de su palabra, ¿sí? Menospreciándola, ¿no? La menospreciamos muchas veces, ¿sí? Y no consideramos que su palabra es para nuestro bien, ¿sí? Y muchas veces la palabra es menospreciada, es tenerla por debajo de lo que es verdaderamente la autoridad de la palabra de Dios, ¿no? Se entiende, ¿no? Que en este tiempo, por todas las cosas que estamos viviendo, podamos tener y poner a prueba palabras de algunos gobernantes o de algunos políticos, y también, ¿por qué no?, de algunas personas, ¿no es cierto?, que nos rodean, personas que nos han lastimado, personas que han herido nuestro corazón, que han prometido cosas y no han cumplido. Está bien que pongamos en prueba esa palabra, ¿no es cierto?, pero no la palabra de Dios, ¿sí? No la palabra de Dios, no puede entrar en tela de juicio, ¿no?, la palabra de Dios. Dice que nunca vuelve vacía. Así es. Nunca vuelve vacía, siempre dice que es eficaz, y la palabra eficaz significa que hace aquello para lo cual fue enviada. Y si no, miremos nuestros corazones. La palabra de Dios nos sigue hablando una y otra vez. Tal vez la misma palabra, ¿no? Porque va a estar ahí martillando hasta que hagamos, hasta que confrontándonos, llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a la rendición, a la reconsagración, a la búsqueda de su presencia, ¿no? La palabra dice que no vuelve vacía, es eficaz, o sea, hace todo aquello para lo cual fue enviada, ¿no? Y vos fíjate que dice, no te dejaré, dice que le dijo Dios a Jacob, hasta que haya hecho todo lo que te dije. Así es la palabra. No te va a dejar hasta que te cambie, te transforme. Dos cosas, o te transforma y te cambia, o la rechazás y te vas, te perdés. ¡Wow! ¡Qué fuerte, qué fuerte! Pero el comprender, ¿no?, la autoridad, ¿no? Por eso es que es leerla y creerla, ¿no? Si crees, no la vas a menospreciar. Si crees, vas a ver notoriamente tus cambios, ¿sí? La transformación que produce. Mateo 8, del 5 al 13, podemos ver al centurión ahí pidiendo al Señor que ayude a su siervo, ¿no? Y era un hombre de autoridad, un hombre que él con su palabra decía, vengan para acá, y ahí iban sus súbditos, ¿no? Y vayan para allá, y allá iban. Ahora, un hombre de autoridad pidiéndole al Señor que salvara a su siervo. Dios, el Señor, le dijo, bueno, vamos a tu casa. Y yo digo, no soy digno de que entres a mi casa, pero di la palabra y serás sano. Yo digo, wow, es impresionante cómo él reconoció la autoridad de la palabra del Señor. Hay una palabra muy poderosa en el Salmo 107 que dice, envió su palabra y los sanó, dice. Así, envió su palabra y los sanó. O sea, solo dijo
y eso que Él dijo se hizo realidad. Entonces, que en esta noche Dios pueda darnos eso, ¿no? Esa palabra que nos transforme, que nos sane, que nos libere. Esa rema, ¿no? Esa rema que es personal, es para uno, ¿sí? Qué bueno que en medio de lo que estamos oyendo y de lo que están participando puedan pedirle a Dios hoy esa palabra rema, esa revelación, como decía Cari, ¿no? Esa palabra que pueda cambiar tu estado hoy, ¿no? Cada uno sabe el estado en el que está, si es emocional, ¿sí? Si es en parte del carácter, ¿sí? Si estás alejado, tal vez necesitas una palabra de restauración. Y como decíamos, la palabra de Dios habla a todo nuestro sentir, a todas nuestras emociones, a cómo estemos, al estado que estamos. La palabra de Dios puede levantarnos, ¿no es cierto?, y cambiarlo todo. Qué invitación, y aparte podemos hacer una invitación a todos, a que esta semana nos comprometamos de repente a leer 1 o 2 capítulos por día, empezando que yo desde Mateo, los evangelios, Hechos, las epístolas. Sería genial. Pero qué bueno la tarea para la semana, ¿no? Poder leer 1 o 2 capítulos del Nuevo Testamento. Yo estoy seguro que al final de la semana Dios nos habrá hablado muchas veces. Qué lindo, qué lindo. Tienen trabajitos ahí, ¿sí? Bueno, podemos ver entonces que la palabra de Dios es diferente a cualquier palabra, porque es viva. La palabra de Dios cobra vida, ¿sí? Todo alrededor de nosotros, toda la creación existe porque Él lo dijo, ¿sí? Desde en Génesis 1, dice que Él habló e hizo que todo existiera, ¿sí? Tal cual. Todo existiera. Si la palabra de Dios, no podríamos estar vivos hoy. Sin la palabra de Dios no estaríamos acá, ¿sí? Así que es sumamente importante la palabra de Dios, ¿sí? Anoté algunas cositas que hace la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, ¿sí? La palabra, su palabra, es mucho más que una guía doctrinal, ¿sí? No es solamente unas enseñanzas que nos da, ¿sí? No. Dice que la palabra genera vida, ¿sí? Crea fe, produce cambios, asusta al diablo, realiza milagros, sana heridas, edifica el carácter, wow, transforma las circunstancias, imparte gozo, derrota la tentación, infunde esperanza, libera poder. Y mucho más, y mucho más. ¿Será que alguna de ustedes, Cari, Nica, han tocado algunos de estos temas? ¿Han visto algunos de estos temas en ustedes? Sin duda, creo que el que tiene contacto con la palabra y no experimentó esto, no la está leyendo bien, y creo que es bien clara, ¿no? En la palabra dice escudriñar las escrituras para que no sean engañados, y el que vino a engañar, a destruir y a robar es el enemigo, y es el primero que quiere implantar cosas en nuestro corazón y en nuestra mente que nos aleja completamente de lo que Dios nos está diciendo. Hoy al principio hablaban de que nos cuesta mucho dejarnos amar por Dios, y creo que es un área donde el enemigo nos vive mintiendo, ¿no? No sos capaz, o mirá qué débil que sos, pero la palabra de Dios dice que somos fuertes gracias al Espíritu Santo, porque Él nos da la fortaleza para seguir adelante, para superar un montón de cosas. Entonces, cuando empezamos a escudriñar, o sea, a investigar, a ir más profundo, no nos quedarnos simplemente con lo visible o lo que leemos en primera instancia, sino que ir más allá, encontramos cosas maravillosas. Yo me encontré en este tipo con cosas nuevas en la historia de José, que la leí un montón de veces, pero claro, como es viva y eficaz, vivifica distintas áreas en tu vida hoy. Es como que la vida de la palabra se une a tu vida y hace wow, todo un mundo nuevo, se abre todo un panorama y la mente se explaya. Es como oh, wow. Excelente. Mica dice que excede todo conocimiento, o sea que cuando creemos que la conocemos hay una nueva revelación de la palabra que nos abre todo un nuevo panorama para seguir transitándola, ¿no? Así es. Wow, cuánta brecha podemos abrir en cuanto a un versículo, a una palabra que leemos de parte de Él. Ahora, es por eso que jamás tenemos que menospreciar la palabra de Dios. No es un libro cualquiera, ¿no es cierto? Es la palabra de Dios, es lo que Él dice. Y todo lo que Él nos dejó escrito, todo lo que Él nos dice, es para nuestro bien. Es para nuestro bien, y por eso que no podemos menospreciarla. Job en 23:12 dice: en lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Wow.
Wow. Y sabemos todo lo que él vivió, ¿no es cierto? ¿Cómo le ayudó el haber atesorado la palabra de Dios, ¿sí? en su corazón, ¿sí? Que pudo soportar todo lo que vivió, ¿sí? ¿Qué puedes decir de eso, Cari? Y opinar con respecto a eso, creo que es lo más importante que un cristiano podría hacer, es atesorar, ¿no? Atesoramos muchas veces cosas que son de alguna manera vanas. Sí, creo que lo más importante para nosotros y lo más productivo creo que tiene que ver con esto, cuando él dice, ¿no?, que hagamos tesoros en los cielos. Hay otra manera de hacer tesoros en los cielos que no podemos. Si no ponemos esto en práctica, atesorar la palabra de Dios, es lo que te conduce, es lo que te lleva a hacer lo que vos sos día a día. Así que estoy totalmente de acuerdo con vos, con lo que decís. No sé, estamos de acuerdo entonces con Job. Dice, él fue el que dijo, no, esto es algo precioso, la palabra tengo que atesorarla. Y cuando hablamos en aquel tiempo, ¿no?, los botines que ganaban eran tesoros, era de oro, era todo. Es increíble, y dentro de eso llamaba la palabra de Dios su mayor tesoro. Dice que su mayor tesoro lo atesoraba en su corazón, la palabra de Dios. ¡Wow! El salmista va a decir al hijo, el proverbista aconsejaba al hijo y le decía, si la buscares como a plata y como a oro, dice, hallarás el camino de la sabiduría, ¿no? ¡Wow! Si pudiéramos... Yo creo que aunque somos una iglesia que le gusta estudiar y profundizar en la palabra, yo creo que inclusive pudiéramos más todavía. Si la buscares como a plata y como a oro, dice la Biblia, ¿no? Encontrarás la sabiduría, digo, ¿no? ¡Wow! Yo creo que si bien estamos en el camino, yo creo que hay que seguir profundizando cada día lo que la palabra nos quiere hablar, ¿no? Exacto. Y nunca olvidar estos 3 puntos, porque es real, que si la lees tenés que creer en ella, tenés que hacerla propia, eso tiene que producir algo en vos, y después obviamente eso que se produjo en tu interior, tenés que vivirla. No puedo hablar de la palabra y decir que me transforma cuando la gente no puede ver mi transformación, ¿verdad? Creo que la oración que debiéramos hacer, finalizando la palabra que nos estás compartiendo, es esa, ¿no? Que Dios no solamente nos revele su voluntad por medio de la palabra, sino que podamos ser capaces de abrazar cada promesa, cada directiva y cada palabra que Dios nos da a fin de que nuestra vida sea transformada, ¿no? Claro. En 1 de Pedro 2:2 dicen, deseen con ansias, como niño recién nacido, la leche pura de su palabra. Así por medio de ella crecerán en su salvación. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Deseen con ansias como niños recién nacidos. ¡Wow! ¿No? ¡Wow! Y yo recuerdo esa vuelta que me fui al médico y no llegaba, te dejé al área, ¿te acordás? Y bueno, pasaron las 3 horas, yo le había dado antes de irme y pasaron las 3 horas, ¿y qué pasó? Tenía hambre, Lara. Yo venía casi a 2 cuadras de mi casa y ya todo me decía, Lara está con hambre, corre que está con hambre. O sea, hasta 2 cuadras se escuchaban los llantos de Lara. Sí, porque tenía hambre, obviamente lloraba, ansiaba tomar la leche. Tanto que tuvo que tomarla de la receta. Fue un buen padre, ¿no? Tanto así que el papá tuvo que ir a buscar, ¿viste? Para que dejara de llorar. Ahora dice que así como el niño que anhela, ¿no?, tomar su leche, ¿no? Ahora, igualmente tenemos que nosotros ese ansiar, ¿no?, una palabra de Dios para nuestras vidas. Y yo decía, todo lo que estamos viviendo en esta cuarentena, verdaderamente por momentos uno dice, Señor, decime para qué es esto, cómo tengo que hacer, cómo tengo que vivir, ¿no?, cómo tengo que aguantar. Uno, no solamente el encierro, sino todo lo que conlleva adentro, ¿no? Y todos los procesos que uno vive adentro de la familia, ¿no? Ahora, tenemos que anhelar la palabra. Y quiero alentarlos a esto, a anhelar la palabra. Primero a conocerla, a saber que es viva, a saber que es verdadera, a saber que ella
va a venir a derribar mentiras, ¿no? Y que va a venir a transformar tu vida. Pero otra es animarte y alentarte a que la desees, a que anheles, a que no pase un día sin que vos desees o busques, leas la palabra, buscando una revelación. Me quedo con esa palabra que dijo Karina, me encantó, revelación. Porque siempre Dios te va a revelar algo, a vos personalmente, ¿no es cierto? Dijimos que un buen desafío sería leer 1 o 2 capítulos, pero también estaría bueno que en esta semana busquemos que Dios nos dé un versículo y lo compartamos también en nuestros muros, ¿no? Un versículo de la palabra que puede cambiar la vida a alguien, ¿no? Y transformarlo, ¿no? Exacto. Oscar Martínez nos dice amén, bendiciones. Bueno, mucha gente que está comentando. Me gustó esto que ahí lo pongo. Matías nos puso esto, ¿no? Que la fe viene por la palabra y la palabra de Dios, ¿no es cierto? Qué interesante. Versículos bíblicos. Qué hermoso, bien. Decía, ahí está. Silvia dice, nos cambia la mente. También la palabra, ¿no es cierto? Bueno, personas que van compartiendo y lo vamos poniendo ahí, ¿no es cierto? Acá está lo que decía Marcelo, nos restaura, nos anima. ¿Cuántas cosas que hace la palabra, ¿no es cierto? Nos consuela. Todo esto hace la palabra. Me encanta. No soy una gran lectora porque no he leído tantos libros, pero he leído en este tiempo mucho más cuando ya llevé al Señor y comprendí la importancia de lo que era leer libros. Pero he leído muchos libros, pero no han hecho y no han producido lo que produce la palabra. Lo que te quiero llegar es a esto, que por ahí puedes ser un gran lector, por ahí tenés miles de libros, pero no va a hacer lo que hace la palabra, ¿no es cierto? La importancia de leer una palabra. Está bueno el leer, sí, de comparar y de hacer cosas, pero lo que es la palabra y el leer la palabra es algo que lo empezás a hacer y no terminás de la misma manera. Cuando lo lees y lo lees, ¿no? Cuando, ¿no? Decía el Señor, el que tenga oído que oiga. Cuando vos lees y lees, o sea, la palabra, ¿no? Porque a veces estamos leyendo y estamos haciendo otra cosa, o estamos pensando en lo que vamos a hacer después, estando dando tiempo o corriendo leyéndola. Cuando lo la lees, como decía Mica, meditarla, ¿no? Meditarla, memorizarla. Exacto. Ahí va a producir cosas, o sea, como entraste, no vas a salir, ¿no? De tu palabra. Me quedo bien lo que decías en el libro de Hechos, ¿no? Pablo se está yendo y está dejando toda una iglesia sola. Exacto. Él se está yendo. Pero Pablo sabe Pablo, que durante 2 años le había enseñado la palabra. Y mira lo que dice Pablo, yo me voy, pero los encomiendo a la palabra, que tiene poder para transformarlos y para llevarlos al futuro de gloria que Dios preparó para ustedes. Y yo creo que esta es una palabra para orar, Viviana. Es una palabra para que juntos podamos orar y decirle como Pablo, Señor, nos encomendamos a tu palabra. Nos abrazamos a tu palabra, porque es la única que puede transformarnos y darnos un futuro de gloria. Yo creo que qué buen mensaje podemos dejar con esto, ¿no es cierto, Ivana? ¿Qué decís? Tremendo, dio 3 puntos la pastora que volaron terriblemente. Leerla, creerla y vivirla. O sea, ¿qué tanto la estás leyendo? Y si la estás leyendo, ¿qué tanto la estás creyendo? Y si la estás creyendo, ¿qué tanto la estás viviendo? Es tremendo, tremendo. Porque tu destino de gloria depende de eso, ¿no? Depende de eso. Pero aparte, mirá, dice en lo que compartió la pastora en Hechos 20:32, dice que y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros. No solamente que nos va a edificar, vamos a ser sobreedificados. Va a haber mucho más todavía. Wow. Si tenés un primer piso, vas a ir a un segundo, digamos. Oh, sí, claro. No te vas a quedar